Buen día a todas y a todos. El día de hoy, vamos a explicar una práctica muy sencilla sobre cómo gestionar directorios y archivos TXT, así mismo como editarlos, utilizando una distribución de sistema operativo Debian, todo a través de su línea de comandos o su interfaz de línea de comandos. Recordar que, estamos trabajando con una máquina virtual. Del lado izquierdo, del lado derecho tengo la práctica. Sin embargo, vamos a ir retomando de esta práctica algunos comandos y en la máquina virtual pues vamos a ir haciendo un ejercicio pues similar con base a lo que se ha solicitado a uno de mis grupos y a manera de retroalimentación. Es por ello que pues hacemos este video, pero sin embargo pues con la intención de compartir ahí el conocimiento. Comentar que es una práctica de comandos pues esencialmente básicos, en el cual pues ustedes podrán empezar a interactuar el entorno a través de línea de comando en una distribución de Linux, en este caso Debian. Para esto, me gustaría comenzar primero mencionando los comandos que vamos a utilizar. Tenemos en esta práctica dos partes. La primera parte en donde pues hacemos pruebas de esos comandos básicos, pero con ejercicios pues muy pequeños. En este caso encontramos un primer comando esencial para la creación de directorios, que es mkdir, y enseguida pues el nombre del directorio, el comando cd para entrar a un directorio, el comando touch para crear ficheros, pueden ser .txt, pdf u otra extensión. Tengo por acá un comando pues que vamos a estar utilizando muy seguido, que es el ls acompañado con el parámetro "-l", en donde te va a permitir ver el listado de ficheros, o más bien el listado de contenido de un directorio o un subdirectorio. Ahora por acá encontramos pues una instrucción sobre crear subdirectorios. Realmente no se ocupa otro comando, seguimos ocupando mkdir, solamente que pues debemos entender la lógica de cómo ir crearlo, ¿no? Tenemos un directorio principal, dentro de ese directorio pueden haber otros directorios que pues obviamente los vamos a llamar subdirectorios y así sucesivamente. Ahora por acá tengo un comando, es mv, que hace referencia a la parte de mover un archivo a un subdirectorio, en donde la sintaxis se explica de la manera siguiente. El comando siempre tenemos que poner en primera instancia el comando, después el nombre del fichero y posteriormente el enlace o la ruta en donde cual queremos mandar ese fichero. En este caso yo, por ejemplo, podría mandar un archivo, es un fichero que se llame archivo.txt, mandarlo a un subdirectorio que se llama así como tal subdirectorio, y este parámetro pues de la diagonal es donde hace referencia, ¿no? que queremos agregarlo ahí dentro. Posteriormente, la práctica nos indica listar los archivos nuevamente para verificar que sí estén los ficheros dentro de ese subdirectorio, ocupando el comando ls-l. Ahorita dentro de la práctica pues les voy a explicar cuál es la diferencia entre utilizar únicamente ls a ocupar ls-l. Si yo quisiese eliminar un archivo o un fichero, voy a ocupar el comando rm, que hace alusión a la palabra remover, y el nombre del fichero. Ahora aquí tenemos algo interesante. Tengo el comando rm-r, este solamente se ocupa para eliminar directorios que tengan contenido. En el caso de que yo quiera eliminar un directorio o un subdirectorio que no tenga contenido, únicamente podría utilizar el comando rm. Para volver a un directorio anterior, ocupo cd espacio ... o bien si yo estoy dentro de varios subdirectorios, lo que puedo hacer es utilizar cd sin los dos puntos e inmediatamente me manda a la raíz. Y acá está el comando rmdir y el nombre del directorio, pues nada más para eliminar un directorio pero sin contenido. Y aquí de manera de resumen aparecen los comandos que vamos utilizando. Esto sería como que la sintaxis básica, y a manera práctica pues vamos a hacer lo siguiente. Como bien vimos algunos de los comandos y lo que les comentaba, si yo utilizo ls,
pues me va a mostrar los directorios que tengo dentro de mi sesión o dentro de mi sesión como Gaby, ¿no? Que es el usuario que yo creé desde la instalación y configuración del sistema. ¿Cuál es la diferencia a utilizar ls a ls-l? Bueno, ls significa lístame, ¿no? Los directorios o ficheros que están creados, y lo hace de esta forma, de manera horizontal. En el caso de utilizar ls-l, me lista los directorios o ficheros que yo tenga dentro de mi sesión, pero con mayor detalle. Por ejemplo, el usuario que lo creó o el usuario al que pertenece, la fecha y hora de creación, y por acá tenemos algunos parámetros sobre permisos que tienen que ver con lectura, escritura y edición, etc. Esa sería la diferencia. Recordar, aunque aquí en la práctica no aparece, tenemos un comando para que yo pueda limpiar la terminal. ¿Qué quiere decir eso? Pues quitar, ¿no?, todas las instrucciones que yo tenga. Entonces, si yo de repente ya tengo toda la terminal llena de líneas de comando, pues yo puedo hacer esta limpieza con el comando clear. Ahora, de acuerdo a una práctica en la cual se les indicó a los estudiantes crear un subdirectorio con a su vez subdirectorios, y dentro de los subdirectorios algunos ficheros, pues vamos a utilizar todo este conjunto de comandos. Por ejemplo, si yo quiero crear un directorio que se llame, voy a hacerlo con el nombre de un grupo, utilizo mkdir, ¿sí?, y el nombre del directorio, ejemplo 2dsm3. Como yo corroboro que ya está creado, la interfaz de línea de comando no me va a mandar un mensaje o una ventana emergente como lo hace típicamente una interfaz gráfica de usuario. Entonces yo aquí tengo que ir comprobando a través de comandos que realmente se vayan creando los directorios y ficheros. ¿Cómo lo hago? Bueno, con el comando que anteriormente ya hemos puesto, que es el ls-l o solamente el ls. Recordar también que aquí una de las ventajas que tenemos es que a lo mejor no quiero volver a escribir esos comandos que ya utilicé. Entonces voy a reutilizarlo. ¿Cómo lo hago? Con la tecla de flecha hacia arriba. Yo puedo ir viendo qué comando se utilizaba anteriormente, y de esta forma doy enter y pues nuevamente ya me aparecen los resultados. Aquí vemos que ya está mi directorio 2dsm creado, ¿sí? Si yo quisiese ver cuál es el contenido de ese directorio apenas creado, que obviamente sé que no tiene nada, pero pues voy a hacerlo sin tener que entrar al directorio, ¿cómo podría ser la instrucción? Pues básicamente es el mismo comando, ls-l, y enseguida el nombre del directorio. ¿Qué hacemos con eso? Ver el contenido del directorio sin tener que entrar a ese directorio. Entonces le doy enter y pues me dice total 0. Obviamente pues no tengo nada. Si yo quisiese entrar a ese directorio, pues el comando sería cd espacio y el nombre del directorio. ¿Cómo doy cuenta que estoy dentro del directorio? Bueno, en la línea de comando aparece diagonal 2dsm3, quiere decir que estoy dentro de ese directorio. Ahorita lo que voy a hacer es salir para hacerlo todo fuera de los directorios y de esta manera poder manipular más rápidamente los directorios, subdirectorios y lo que yo vaya creando. ¿Con qué comando lo hago? Por acá tenemos el famoso cd espacio punto. Y de esta forma ya vuelvo a estar afuera. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es que dentro de este directorio 2dsm3 voy a crear 3 subdirectorios. Entonces dijimos que para que eso pueda suceder, pues una opción sería entrar al directorio y crear desde ahí los subdirectorios, o la otra opción es que también lo pueda hacer desde afuera. Lo voy a hacer de ambas formas. Voy a entrar nuevamente al directorio 2dsm3 y una vez que yo ya entré ahí, voy a teclear nuevamente el comando mkdir. Recordar que Debian, o en estas distribuciones de Linux, sí reconoce o sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Entonces, ya entré al directorio principal 2DSM3 y ya entrando ahí voy a crear dos subdirectorios. Uno que se llame primero, ¿sí? Y puede ser que yo lo pueda crear uno por uno o bien haga esto. mkdir segundo, espacio, tercero. Es decir, le estoy indicando en una misma línea de comando que me cree tanto el subdirectorio segundo como el subdirectorio tercero. O bien lo puedo hacer pues uno por uno, pero me tardaría más tiempo. Listo. Ahora, nuevamente, ¿cómo es que yo verifico que existen creados ahí mis subdirectorios? Con el comando ls o ls-l. Ya no es necesario poner el nombre del directorio. ¿Por qué? Porque estoy ya dentro de él. Listo. Y entonces aquí ya veo que están creados mis tres subdirectorios. Nuevamente voy a utilizar clear para que se limpie mi terminal y pues obviamente pueda seguir trabajando, ¿no? Ok, voy a salir. Les comentaba igual hace ratito, puedo hacerlo con cd punto punto o para salir de raíz de una vez únicamente con cd y pues inmediatamente me manda a raíz. Quizá aquí no notamos mucho la diferencia porque pues realmente entré a un segundo nivel de subdirectorio, pero imagínense entrar a un directorio con un subdirectorio y a su vez otro subdirectorio y así sucesivamente, pues sería pues bastante tardado estarle haciendo cd punto punto, cd punto punto. Entonces con cd, si tú quieres regresar inmediatamente a raíz, pues puedes hacerlo. Muy bien. Entonces, hasta ahorita tengo mi directorio 2DSM3. Si yo quiero checar sin entrar al directorio que tengo en 2DSM3, lo puedo hacer de esta forma. Y bueno, tengo primero, segundo y tercero. Y les mencionaba hace ratito, si yo quiero crear un subdirectorio, la primera opción como lo hice fue entrar a ese directorio principal, que fue 2DSM3, e irlo creando. O bien, lo que puedo hacer es lo siguiente sin tener que entrar al directorio. Pongo mkdir, voy a crear otro subdirectorio que se llame cuarto. mkdir y pongo 2DSM3, que es mi subdirectorio principal, diagonal, o sea, yo le voy a marcar la ruta y el nombre del subdirectorio que voy a crear. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de comprobarlo? Nuevamente utilizando mi línea de comando ls, muéstrame en lista y a detalle lo que hay en el directorio 2DSM3 y ahí pues ya encuentro 4 subdirectorios. Entonces, la primera forma de hacerlo es entrar al directorio principal, ir creando los subdirectorios o bien desde afuera sin tener que entrar, puedo crear con esta línea de comando indicándole la ruta y el subdirectorio agregar de manera más fácil y óptima. Muy bien, ya que tengo mi directorio principal y mis 3 subdirectorios, lo voy a dejar un momento así para ir viendo esa parte. Ahora voy a crear dentro de un subdirectorio ficheros o lo que comúnmente nosotros conocemos en un ambiente gráfico como archivos. Entonces el comando es touch y por ejemplo aquí en la práctica me dice que agregue 3 ficheros, que es archivo 1.txt, archivo 2.txt, archivo 3.txt. De igual forma como lo hicimos en los directorios y subdirectorios, lo puedo hacer de dos formas, entrando al directorio y subdirectorio o bien desde afuera sin tener que entrar. Obviamente esto se vuelve un poco más complejo, pero repito, solamente es entender la lógica de cómo funciona el sistema para poderlo hacer y pues adquirir esta habilidad. Entonces lo voy a hacer de las dos formas. Primero voy a entrar a los directorios y desde ahí los voy a crear. Entonces, ¿cómo entro al directorio? Con el comando cd y le voy a decir, déjame entrar al directorio 2DSM3. Ya que estoy dentro del directorio 2DSM3, solo le voy a decir ahora déjame entrar a su subdirectorio. Ejemplo, el subdirectorio primero. Y ya que estoy ahí adentro, entonces ya puedo utilizar el comando touch para crear los ficheros. Touch
touch y créame archivo 1.txt. Importante es corroborar bien cómo escribimos, porque luego de repente cuando hacemos una búsqueda y si no encontramos de acuerdo al nombre que le damos, pues obviamente nunca va a suceder. Touch archivo 1.txt, y así como lo hicimos anteriormente con los subdirectorios, yo puedo utilizar el comando e indicarle en una sola línea de comando que me cree varios archivos, o en este caso ficheros. Archivo ejemplo, archivo 3.txt y listo. Como corroboro con mi famoso ls-l, recordar que estoy dentro de un directorio y subdirectorio, entonces no tengo que poner el directorio y subdirectorio, ya estoy ahí adentro. Y bueno, ahí me dice en lista y a detalle los archivos que están ahí dentro. Voy a limpiar terminal, ¿sí? Voy a salir. Fíjense, aquí estoy dentro de un directorio con subdirectorio. Para salir a raíz, cd sin el punto. Déjenme quitar el mensaje. Ok, ahí está. Y inmediatamente me deja ir hasta a raíz. Ahora, voy a crear un último archivo 4.txt, pero sin entrar a los directorios. ¿Cómo lo hago? Primero, tengo que indicar siempre el comando. Ese es un hecho, ¿sí? Posteriormente, le tengo que indicar la ruta en donde yo quiero crear ese archivo 4. Entonces, mi ruta es la siguiente. Yo ya la debo de conocer. Dentro del directorio 2DSM3, diagonal, subdirectorio primero, créame el archivo 4.txt. Listo. ¿Cómo voy a corroborar que sí esté hecho? Voy a ocupar ls-l, pero le tengo que dar la ruta. Entonces, la ruta es la misma. Muéstrame qué hay dentro del directorio 2DSM3, diagonal, primero. Es decir, le estoy indicando el directorio y el subdirectorio donde se encuentran ubicados los ficheros y que quiero ver cuáles están creados. Y aquí vemos que ya está creado el archivo 1, 2, 3 que se crearon entrando a los directorios, y el archivo 4 que se creó sin entrar a los directorios. Listo. Déjenme ver qué otro comando me falta por aquí. Bueno, según la práctica, esos son los comandos pues que hasta ahorita estamos ejecutando. mkdir para crear directorios y subdirectorios, cd para entrar a un directorio o subdirectorio, touch para crear ficheros. Ahorita mv no lo vamos a utilizar, ni rm para eliminar. Ahorita en un momento lo hacemos. Ni el mdir para eliminar varios directorios vacíos. Ahorita aún no lo vamos a hacer. La segunda parte de esta práctica pues habla crear un archivo .txt, aunque nosotros aquí ya creamos 4 archivos txt. Trata esta segunda parte de ahora agregarle información a ese archivo. Tengo dos formas de hacerlo. Número 1, aunque ese comando aquí no aparece, pero ya lo hemos visto en prácticas, es el famoso nano, ¿sí? Ahorita igual lo voy a hacer de la manera más sencilla, que es entrar al directorio, subdirectorio y luego al archivo, y luego hasta el final lo voy a hacer en una sola línea de comando para que ustedes vayan notando la diferencia. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es entrar al directorio 2DSM3. Dentro del 2DSM3 tenemos pues 3 subdirectorios, primero, segundo, tercero. Pues ahora voy a entrar al subdirectorio primero. Y pues recuerdo que ahí pues tengo 3 archivos, ¿sí?
La primera forma que yo tengo de editar ese archivo sería con un comando que se llama nano. Tengo que ponerle nano archivo 1.txt. Cuando yo hago esto, me manda a un editor propiamente de ese archivo. Entonces yo puedo ahí poner información. Ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo editar un fichero o archivo, con el comando nano. Y pues por acá un mensajito. Ya estamos aprendiendo. ¿Okay? Listo. Ahora, ¿cómo yo guardo esta información? Bueno, aquí en la parte inferior te está diciendo con qué letras o combinación de teclas yo puedo hacerlo. Tengo que utilizar control y, por ejemplo, la O para guardar, control G para ayuda, control K cortar, control W buscar. Entonces aquí ahorita, por ejemplo, yo voy a ocupar solamente control O para guardar y luego te dice que si el nombre del fichero va a ser así, como tal, archivo 1.txt. Para confirmar yo voy a dar enter. En caso de que yo quiera guardarlo con otro nombre, pues desde aquí yo lo puedo modificar y confirmo dando igual enter. En este caso no lo voy a hacer, solamente voy a dar enter. Repito, es una línea de comandos, una interfaz de línea de comandos, no te va a mandar mensajes para indicarte qué es lo que tienes que hacer. Entonces aquí utilizo control X ya nada más para salir, o sea, ya se guardó, control X. Y pues me regresa a la línea de comando inicial. Ahora, si yo quisiera ver el contenido de ese fichero o archivo sin tener que entrar a él, en lugar de nano utilizo, aquí estoy reutilizando la línea de comando con la flecha hacia arriba. En lugar de nano utilizamos cat. Y entonces aquí en la misma línea de comando, la interfaz me aparece lo que tiene ese archivo. Voy a ponerle clear y listo. Ok, siguiendo con esto, esa sería la primera opción que yo tengo para editar un archivo. Pero también si yo lo quiero hacer desde fuera, sin tener que entrar con nano al editor, lo puedo hacer con este comando, echo. Entonces, voy a comentar cuál es la sintaxis. Es el comando echo para agregar la etiqueta, el texto entre comillas, espacio, mayor que, y le tengo que indicar en qué archivo que está dentro de ese directorio y subdirectorio es donde quiero que se agregue ese texto. Entonces le voy a poner echo, agrégame el siguiente texto, que va a ser, bueno, vamos a poner el mismo texto que está en la práctica, que dice: este es el primer renglón de texto. Cierro comillas, espacio, mayor que, espacio, y le tengo que indicar entonces en qué archivo lo voy a agregar. Recuerden que dentro de este directorio y subdirectorio tengo 4 archivos que se llama así: archivo 1.txt, archivo 2.txt, etc. Yo lo voy a agregar dentro, vamos a seguir trabajando con archivo 1.txt. Listo. Y nuevamente puedo reutilizar el famoso cat archivo 1.txt. Cat es el comando, archivo 1.txt es donde estoy insertando el texto, y para ir verificando que sí se están agregando el texto que yo estoy solicitando ahora agregar con echo. Y vemos que aquí se está agregando de manera consecutiva. Ahora, si yo quiero agregar esta siguiente línea de texto, para no tener que escribir nuevamente toda esta instrucción que está muy grande, pues yo lo que hago es reutilizar esa línea de comando y solamente editar el mensaje. De esa forma, pues también garantizo que no me voy a equivocar al escribir la sintaxis. Entonces aquí voy a poner igual el siguiente texto según la práctica, el cual dice aquí: hay otro renglón
de texto. Bueno, ya está, le doy Enter y nuevamente verifico con mi comando cat y el nombre del archivo. Y aquí vemos que se está insertando la línea de texto de manera consecutiva. De hecho, aquí la práctica igual lo dice, ¿no? Para ver el contenido, pues agrega cat. Perfecto. Ahora, con únicamente eco, mensaje y indicando el archivo a donde voy a agregar el texto, pues se agrega ese texto a manera de párrafo. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero agregar texto, pero que aparezca ordenado ya como tabla? Ah, bueno, voy a utilizar eco, pero con algunos parámetros que así lo van a indicar. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Eco, el parámetro "-c", para indicarle que lo va a agregar de manera ordenada en una tabla. Y posteriormente, entre paréntesis, el texto que quiero que se agregue por columna. Pero si nos damos cuenta, a partir de la segunda columna está el parámetro t. Entonces ahí le estoy indicando que a partir de ese texto ya va a ser otra columna. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos nombre, diagonal inversa. También es importante comentar eso porque luego ahí se confunden con la otra diagonal. T, el nombre de la segunda columna, diagonal inversa, parámetro T y ciudad. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a poner eco. Voy a reutilizar por acá mi eco que ya tengo, porque ya le voy a indicar igual que va a ser el texto en tabla, va a ser en el mismo fichero, en el mismo archivo. Y bueno, para ir optimizando el trabajo, voy a poner el parámetro E. Y bueno, aquí en el texto sí va a diferir. Voy a borrar el texto que tengo aquí. Voy a poner que va a ser un campo de nombre. Y voy a buscar la diagonal inversa. Aquí tenemos a veces problemas con el teclado. Yo utilizo Alt+G+R y la tecla donde está el signo de interrogación. Ahí ya está. Luego el parámetro T minúscula. El nombre de la siguiente columna. Diagonal inversa. Nuevamente T para indicarle que va a ser otra columna. Y ciudad. Listo. Y bueno, lo demás queda exactamente igual. Mayor que, y le estoy indicando el archivo donde se va a insertar ese texto acomodado ya en tabla por columnas. Listo. Voy a hacer un primer comprobación con cat para ver que el archivo se esté agregando la información. Y bueno, por acá abajo ya vemos que está el texto, nombre, edad y ciudad y ordenado, ¿no? Voy a reutilizar nuevamente esa línea para ya no tener que escribir todos los parámetros y evitar equivocarme. Y ahora en lugar del nombre le voy a poner pues el registro, ¿no? Un registro. Voy a ponerle Gaby, edad 20, ciudad, vamos a ponerle ahí México. Aquí indicamos es el mismo archivo, ya no hay necesidad de agregar nada más. Y bueno, voy a poner nuevamente el cat para comprobar, o si quiero ir comprobando. Y vemos que aquí la información exactamente me la está acomodando en columnas y como tabla. Voy a hacer dos registros de una vez. Vamos a poner en lugar de Gaby, ahora que sea un registro con el nombre de Antonio. Edad 15. Ciudad, vamos a ponerle Monterrey. Ok. Y un siguiente, se dan cuenta lo que yo estoy haciendo, que es reutilizar las líneas de comando y ya nada más estoy cambiando los datos de los registros que yo quiero agarrar. Voy a poner Enrique, edad 24 y el nombre de una ciudad, por ejemplo. Listo, ya tengo 3 registros, en teoría me tendrán que aparecer 3 registros. Nuevamente ejecuto mi comando cat para verificar que sí se esté agregando los datos en tabla. Importante aquí en la sintaxis de eco, si yo olvido colocar el parámetro "-c" o la diagonal inversa o el parámetro T o estos parámetros de acá, pues sencillamente no va a aparecer la información o va a aparecer
pues, desordenada. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá en la práctica nos comentan, ¿no? Podemos seguir editando este archivo con el comando nano, si es que queremos entrar. Por ejemplo, yo voy a entrar y voy a borrar este primer texto, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo editar un fichero. Ese lo voy a borrar. Nuevamente, nano. Y se dan cuenta, aparece el editor ya con la información que yo he estado agregando. Entonces voy a borrar toda esta línea con mi puro teclado. Aquí no puedo trabajar con el mouse para seleccionar y borrar rápidamente. Aquí es puro teclado. Tengo que guardar primero los cambios. Si le doy control X no se va a guardar los cambios. Entonces primero control O. Con enter confirmo que sí es el mismo nombre de fichero y luego salgo con control X. Nuevamente ejecuto cat y veo que ya la primera línea ha sido eliminada. Muy bien. Ok, y bueno, aquí el ejemplo de salida nos los está dando. Aunque obviamente nos estamos saliendo de la práctica como tal, estamos aprendiendo también otros comandos, no aparece tal cual información, pero bueno, sí aparece en tabla y de manera ordenada. Esa sería la primera forma de cómo agregar texto con eco entrando a mis directorios y subdirectorios. Ahora vamos a hacerlo más complejo. Voy a limpiar mi terminal y ahora voy a hacerlo pero sin tener que entrar a los subdirectorios. Pero pues para poderlo hacer de esa forma, pues primero tengo que salir. Entonces en este caso voy a poner CD, Enter y me manda a raíz. Voy a trabajar, ahora si les parece, voy a mostrarles nuevamente. Tengo el S-L, le voy a decir que me muestre qué hay en el 2DSM3 para no perder contexto, ¿sí? Y recordemos que tengo 3 directorios, primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí en el único donde yo tengo información es en el subdirectorio de primero. ¿Sí? Aquí lo voy a indicar que me muestre qué es lo que tengo en el subdirectorio primero. Recuerden, aquí no estoy entrando a los directorios, lo estoy haciendo desde afuera. Entonces, aquí tengo mis 4 archivos, ¿sí? Y en el archivo 1, justamente, si yo reutilizo ¿cómo se llama? Esta línea de comando, fíjense lo que voy a hacer. Desde afuera voy a decirle, muéstrame qué hay en el fichero archivo 1.txt que está dentro de un subdirectorio primero, que a su vez está dentro de un directorio que es el 2DSM3. Todo lo estoy haciendo desde afuera. Y bueno, aquí ya me está mostrando la información que ahí tengo. Ahora lo que voy a hacer es que con el eco desde afuera voy a agregarle otra línea de comando y lo voy a hacer desde cero para que vayamos recordando la sintaxis. Entonces, ¿cómo agrego texto desde afuera y que aparezca de manera ordenada en una tabla? Con el comando eco parámetro -c y vamos a agregar otro texto que diga María, diagonal inversa, parámetro t, que tenga 18 años, diagonal inversa, parámetro t, para indicarle que va a ser otra columna, y ciudad de, vamos a ponerle así, Veracruz. Es todo el texto que voy a ir agregando. Cierro comillas, espacio, mayor que, y el archivo en donde quiero que me lo agregue. Ojo, como no estoy entrando a los directorios, ni subdirectorio, ni nada, tengo que indicarle exactamente la ruta en donde quiero que me lo agregue. ¿Cuál es la ruta? Pues ya la tenemos aquí arriba, ¿no? Con el cat. Sería en el directorio 2DSM3. Recuerden, este es otro diagonal, porque ahí luego se confunden y por eso no les queda. En el directorio 2DSM3 hay un subdirectorio primero con un archivo que se llama 1, ¿no? Ahí quiero que me lo insertes. Entonces,
La sintaxis queda de la siguiente forma. Pongo el comando principal, que es echo, donde quiero que agregue este texto a manera de tabla o columna y columnas. Y le tengo que indicar la ruta en donde lo va a insertar. Doy enter y nuevamente reutilizo el cat para saber que sí lo esté haciendo. Y vemos aquí, ya tenemos aquí la siguiente línea de texto. Quizás suena un poco más complejo, pero como vieron, lo hicimos mucho más rápido. Muy bien. Y creo que es todo esto. Perfecto. ¿Qué es lo que yo hago con los estudiantes para comprobar que pues sí estamos entendiendo todos estos comandos? Bueno, una de las preguntas siguientes o lo que hago es lo siguiente. Muéstrame en lista y a detalle, o más bien muéstrame, sí, lista y a detalle los directorios que tienes dentro de tu sesión. Y es cuando ellos ponen, bueno, ls, muéstrame en lista y a detalle lo que tengo. ¿Vale? Entonces aquí ya les sale sus directorios, lo que han hecho, los directorios que tiene por default, pues el sistema. Si yo nada les digo, muéstrame en lista lo que tienes en tu sesión, pues aparecería de esta forma. Y después la siguiente pregunta podría ser, a ver, muéstrame en lista y a detalle qué es lo que tienes dentro de este directorio. 2DSM3. Bueno, pues utilizan ls-l, pero indicando el directorio. Y bueno, ya tenemos los subdirectorios cuarto, primero, segundo y tercero. Y si yo les pregunto, muéstrame en lista de detalle el contenido que tienes en el subdirectorio primero. Entonces utilizan el ls-l, pero le tienen que dar la ruta, perdón. Entonces aquí indican directorio principal y el subdirectorio primero. Y ya aquí van a salir sus ficheros. Luego la siguiente pregunta sería, muéstrame qué contenido tiene, sin entrar a tus directorios y subdirectorios, qué contenido tiene este fichero. Pues es donde ellos utilizan cat, muéstrame, y le tiene que dar la ruta. En este caso sería 2DSM3. Y le tienen que indicar dónde está ese fichero. Entonces en este caso es 2DSM3 primero y el nombre del fichero, archivo 1.txt. Y pues ahí les va a salir el contenido. La siguiente pregunta, o más bien la siguiente solicitud sería, a ver, agrega ahora entonces otro registro en tabla con eco, sin entrar al directorio, sin entrar al fichero con nano, hazlo desde aquí. Entonces cuando ellos ocupan eco, no sé, entre paréntesis siempre va el texto y pone los campos. Vamos a poner ahora el siguiente nombre, diagonal inversa, no hay que olvidarlo, parámetro T para indicar que es otra columna, en este caso iría la edad, ejemplo, diagonal inversa, parámetro T, y en este caso la ciudad. Vamos a ponerle así, que es creo que mejor un estado. Bueno, entre paréntesis, se cierra el paréntesis, espacio, mayor que, y tengo que darle la ruta en donde quiere que lo inserte, porque acuérdense que estamos afuera. Entonces sería 2DSM3, el nombre del subdirectorio en donde se encuentra, diagonal normal, y el nombre del fichero en donde lo tiene que insertar, sería archivo 1.txt. Ahora muéstrame que sí se haya insertado. Entonces aquí puedo utilizar nuevamente el cat, utilizar cat y pues le estoy indicando la ruta en donde se encuentra ese archivo. Enter y vemos que aquí ya está el siguiente registro de la tabla. Muy bien, déjenme ver qué es lo que nos está faltando. Y vamos a retomar pues algunos comandos que nos faltaban acá, especialmente el de eliminar. Comentábamos, yo puedo eliminar
un directorio o subdirectorio que no tenga contenido con un comando. Y debo de utilizar otro comando en caso de que mi directorio o subdirectorio sí tenga contenido. Voy a limpiar acá. Y nuevamente le voy a dar ls. Recordemos, tenemos 2DSM3. ls 2DSM3. Y dentro de ahí tengo un subdirectorio que sí tiene contenido, que es primero. Y subdirectorios que no tienen contenido. Entonces, si yo quiero eliminar un directorio que no tiene contenido, debo de utilizar el comando rmedir. Lo voy a hacer desde afuera, rmedir. Y voy a eliminar el subdirectorio segundo. Ese no tiene nada de contenido, pero le tengo que dar la ruta. Este subdirectorio que quiero eliminar está dentro de 2DSM3, diagonal, y le tengo que indicar el nombre del subdirectorio. Segundo. ¿Cómo lo corroboro? Nuevamente con ls 2DSM3 y veo que ya no está el directorio segundo. Ahora, fíjense, si yo quisiese hacer lo mismo con el directorio primero, no me lo va a dejar hacer, no me lo tendría que dejar hacer porque ese subdirectorio sí tiene contenido. Lo voy a poner primero, ahí donde tenemos los 4 ficheros o archivos, lo voy a poner primero. Y me dice que no lo puede hacer porque no está vacío. Voy a eliminar ahorita el subdirectorio tercero y cuarto. Eso sí, no tienen contenido y me lo tiene que permitir hacer. Entonces, en este caso, en lugar de primero, le voy a poner tercero. Y vamos a ponerle cuarto. Nuevamente ejecuto ls, muéstrame qué hay dentro del directorio 2DSM3 y ya solamente me queda el directorio primero, subdirectorio primero, el que sí tiene contenido y que no pude eliminar con ese comando. ¿Cómo yo voy a hacer que se pueda eliminar todo con contenido? Bueno, por acá está. En el número 10 dice eliminar el subdirectorio y su contenido. Con este comando yo puedo eliminar subdirectorio o directorio. Entonces en este caso voy a volar de una vez 2DSM3. ¿Sí? Porque tiene contenido, tiene un subdirectorio que es primero y a su vez ese subdirectorio pues tiene contenido, que son los archivos, que son estos 4 archivos. Recuerden, puedo verlo con ls o si lo quiero ver a más a detalle, antes de que lo elimine, lo puedo hacer con ls menos l. Entonces, ahí tengo contenido. Entonces, voy a volar todo ese directorio con su contenido. ¿Sí? No importando todo lo que hayamos hecho de texto, de tabla y toda esa parte, voy a eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo hago? El comando es el siguiente, remueve -r y el nombre del directorio, que en este caso va a ser 2DSM3. Lo voy a volar todo. Enter, ls, -l. Es que le di un espacio de más. No me dejó hacerlo y vemos que ya no está mi directorio principal. Y bueno, hasta ahí culminaríamos esta práctica de comandos básicos para el manejo de archivos, ficheros, directorios, subdirectorios. Tenemos esta práctica, quien guste que se lo comparta, con mucho gusto. Gracias.